Hola Soles. Hola. Bienvenido a nuestro programa número 56 de Camino, Verdad y Vida. Hoy tenemos el Programón. Programa especial. Programa especial. Les contamos a los que no saben, algunos ya saben, que parte del equipo de la radio tuvo la fortuna de viajar con Sixto Paz Wells a nada más y nada menos que a Israel y Jordania. Y hoy los queremos hacer protagonistas de estas historias porque, no sé vos, Elena, yo quiero que me cuenten todo lo que vivieron, lo que pasaron, lo que sintieron en esas tierras del Maestro Jesús. Y bueno, para no hacerla muy larga, le decimos a Conrado, Rosana y Marcelo que, bueno, bienvenidos, hoy son los protagonistas, así que estamos aquí a la espera de que nos cuenten todo. Yo ya tengo una pregunta. Bueno, pero despacito. Bueno. Ya tengo la primera pregunta. ¿Cómo fue ese para viaje todos? a Israel y Jordania, las vivencias, lo que sintieron, lo que vivieron? ¿Cómo fue el grupo de viaje, la experiencia con Sixto? Acá estamos. La verdad que fue una experiencia increíble, hermosa. Como nos habían dicho un mensaje por ahí que decía el reencuentro con los hermanos del cosmos, que en realidad no era un reencuentro, un avistamiento, ni con hermanos extraterrestres, ni nada de eso, sino era un reencuentro entre nosotros mismos, entre los que íbamos a ir a ese viaje, ¿no? Y para empezar, ¿por qué decidieron ir? Bueno, en particular, habíamos viajado en Egipto, como ustedes están enterados, el año pasado en octubre, Sí. y hubo experiencias que nos llamaron mucho la atención. Y Sixto en algún momento dijo que iba a hacer un viaje a Israel y Jordania, que hacía 11 años que no visitaba estos países y que era momento de hacer ese viaje nuevamente. Incluso la chica que nos atiende en la agencia de viajes, Betty, nos comentó también que le llamaba mucho la atención que ese viaje se marcara así de un día para otro, porque realmente hacía más de 10 años que no se iba a ninguno de esos dos países y que jamás se habían hecho juntos. Entonces ahí un poco fue el llamado de atención nuestro, pero como habíamos regresado de Egipto y estábamos tratando de aterrizar un poco toda la información y las experiencias, no concentramos la atención en el viaje. Ocurrieron otras cosas que después nos fueron confirmando que realmente teníamos que estar allí. Claro. Igual también se empezó a gestar el tema del viaje en Egipto, porque la última parte del viaje fue también centrado en la familia santa, ¿no? En los viajes que hicieron desde Israel, a Egipto, la familia santa. Y un poco también fue como que el preámbulo para poder de gestar de a poco todo este viaje que se hizo ahora, ¿no? Exacto. Sí, cuando hablamos de que en Egipto habíamos estado en varios lugares donde se habían refugiado durante meses, es la Sagrada Familia de José, María y el niño Jesús, que era menor de 2 años, y como recuerdan, Herodes había emitido la orden de matar a todos los niños menores de 2 años porque la información les había llegado de que había nacido un Mesías, y obviamente Herodes tenía miedo de ser destronado. Claro. Entonces la Sagrada Familia se traslada en ese viaje que es como un éxodo, claro, realmente a Egipto, a las tierras de Alejandría y más al sur también, a lo largo del Nilo. Y bueno, ese fue el preámbulo como para que nosotros después nos quedáramos con la segunda parte de la historia y realmente tomamos el gustito de poder estar en esos lugares tan importantes, icónicos, como el del nacimiento del niño Jesús en Belén, como el lugar donde vivía María y donde vivía José y donde vivía Pedro, por ejemplo, los apóstoles,
el mar de Galilea. Entonces eso ya nos llamó la atención y en nuestro corazoncito quedó esa ilusión hasta que se plasmó realmente, ¿no? Fue diferente a viajes anteriores, evidentemente, porque son 2 lugares que nosotros hoy recomendamos. Nos habían recomendado, que nos dijeron que eran lugares que eran muy importantes, como integrantes de los grupos Rama, como integrantes de toda esta filosofía de vida que tenemos como jefe de la misión al Maestro Jesús, poder sentir esa energía, porque la energía está en el lugar al día de hoy. Estar ahí en esos lugares era emocionante, fue un viaje muy emocionante. Egipto, si bien estuvo también en un viaje divino, lleno de experiencias, pero creo que el caso de Israel, estar en los lugares donde estuvo el Maestro, sentir las vibraciones, sentir el lugar, fue algo muy emocionante, ¿no? Bien. Sí, como recién comentabas, tú es un lugar todavía que está vivo, se siente la energía, se puede sentir y también un poco vivir toda esa experiencia de decir, bueno, algo que ya conocemos, algo que ya también, con otra formación también católica, ya conocemos, son lugares que no son ajenos a nosotros, poder estar ahí también, ¿no? Poder estar ahí, poder conocer o reconocer esos lugares, tener ese acceso a familiarizarse con el mar de Galilea, con Qumran, ¿no? El lugar también de los Esenios, o sea, son lugares que para nosotros son muy significativos. En esos lugares sagrados, por ejemplo en los jardines de Arimatea, en otros sitios donde ha estado el Maestro Jesús, ¿tuvieron la oportunidad con Sixto de hacer dermóptica? ¿Visualizaron cosas? Sí. ¿Sintieron? Desde el principio se trató de hacer contacto desde el punto de vista de las técnicas de las 24 prácticas, ¿no? O sea, tratamos de aplicar la mayoría de esas técnicas y fue realmente un viaje experiencial, como se le dice, Taller in situ. Él le llama taller, es realmente eso, ¿no? Porque llegas a un lugar y haces dermóptica, o llegas a otro lugar donde podés meditar, te sentás a meditar, haces contacto con el lugar, o haces un viaje al pasado, una regresión, recordás una vida. Es algo muy intenso, emocionalmente remueve mucha cosa adentro. Es tal cual, desde el inicio nos decía, ustedes vayan, toquen, hagan dermóptica, si ven que a un lugar no pueden tocar, esperen un ratito y vayan y toquen igual, porque son lugares que hay que sentirlos, ¿no? Y es un poco, ahí viene un poco de la mano de esto que decía Roxana, ¿no? De que sea algo vivencial. Un taller vivencial. Y viendo que son países bastantes, ¿no? Con muchos años más que el Uruguay, ¿cómo lo vieron la parte así de cuidado, ecología y eso? Son países que son culturalmente despegados con respecto a Sudamérica, por ejemplo. Las ciudades son limpias. Una limpieza total, no ves nada. No ves suciedad, no ves desperdicios. Los residuos son recolectados muy temprano en la mañana, antes del amanecer. La gente, el pueblo, por ejemplo, nosotros Israel de no vemos en ninguno de los 2 lugares, vemos carencia a nivel económico. No hay casillitas, no hay gente viviendo en la calle, no hay gente pidiendo en los semáforos. La limosna no existe para ellos, ni en Israel ni en Jordania. Es otra forma de vivir. Es un país realmente desarrollado. Todo el mundo tiene las necesidades básicas, un techito que puede ser más o menos humilde, pero es un hogar, es una casita. Y las familias se mantienen, en general se mantienen cerca, unidas.
En Jordania se da que en un edificio, por ejemplo, los padres viven en planta baja. Cuando se casa el primer hijo, construye su primer piso. Si se casa el segundo hijo, se construye el segundo piso. Hacer establecimientos, pasar preparado. Y ves construcciones que más o menos tienen 2 o 3 pisos cada una. En el caso de Israel, hablando del tema de cómo viven y de la seguridad que hay, salimos una noche, la primera noche, la segunda, y en un microcentro que había ahí en ese lugar donde estábamos. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y había en una peatonal un piano. Un piano de cola. Tremendo piano. Y muchachos israelitas tocando en el piano. O sea, la mayoría sabían tocar el piano porque tocaba un tema 2-1. ¿Estaba suelto? ¿Estaba atado el piano? No, estaba nada. Atornillado al suelo, al piso. Era una calle como peatonal, una especie como acá Ciudad Vieja, peatonal, con bares, con barcitos, o bolichitos, pubs. Y el que estaba... estaba en una esquina, estaba el piano de cola y había un grupito de muchachos entre 18 y 20 años. Eran, no sé, capaz que 10, capaz que un poquito más. Y cada uno tenía su momento que se sentaba, tocaba algo para los demás. Es más, armamos un baile con ellos y todo. También todo muy, muy divertido. Qué original, nos pudimos ¿no? unir un poco al grupito y la verdad también se veía eso, ¿no? Se veía también que a nivel también cultural que y no social, había maldad, no. Fue lo que también pudimos vivenciar. La gente común, no estamos hablando de la gente del día a día en las ciudades y los gurises sin maldad. La cultura que tienen ellos, saben tocar instrumentos musicales, porque aparte uno les preguntaba también, ¿no? Y nos decían que eso lo aprenden en la escuela, en el liceo, ¿no? Es parte del aprendizaje de ellos, del sistema educativo de ellos. Claro, bien, nosotros allá llegamos por cuestiones de vuelo, salimos el 3 de mayo de acá de Montevideo y llegamos allá a Tel Aviv, en Israel, el día 5 de mañana. Sí, bien digo, 5, casi a mediodía estábamos en el hotel. Llegamos, nos llevó una persona en taxi que ya estaba previamente agendada. Del vuelo 933 nos bajamos en el aeropuerto y nos llevaron... número de vuelo. Hermoso número. Y nos llevaron al hotel que se llamaba Ramada. Un hotel ahí en Tel Aviv. Lo que nos llamó primero la atención fue que toda la ciudad estaba embanderada. Tenía banderines y alusiones a Israel. Después nos enteramos que el día 14 era el día de la independencia de Israel, pero ya estando allá. Entonces como que había una previa de festejos. Lo que a Marce y a mí nos llamó la atención fue cuando bajamos del taxi, que de repente parece algo menor, pero nosotros que nos fijamos en detalles de energía y todo eso, realmente nos llamó la atención. Marce, ¿vos lo contás? Sí, o sea, el taxi nos deja ahí en la puerta del hotel y cuando bajo abro la puerta y apoyo el pie y una bolita azul, una bolita color azul de vidrio que ahí, digo, la agarré porque estaba en la calle, ¿no? Digo, la agarré y bueno, es como algo simbólico, algo del espíritu, ¿no? De color azul, justamente. Como que esa era iba a ser una experiencia de ese color, que realmente lo fue. Que venía por ahí la mano, ¿no? Después nos dan las llaves de las habitaciones. Y en la habitación, yo no sé, no lo comentamos con otras personas, pero en nuestra habitación, a las dos paredes, tanto a la entrada izquierda como derecha, había una frase muy interesante. A la derecha estaba en hebreo y a la izquierda estaba en inglés.
Y en particular, lo que decía esa frase era que ese alguien estaba esperando el retorno de la vecilla que se había ido al sur y que ahora volvía a causa del invierno. Me llamó la atención porque nosotros estábamos realmente llegando desde el sur del planeta. Fue muy simbólico también, porque después en el próximo hotel también encontramos un cuadro muy particular, tiene simbolismo para cada uno. Y en la creo tele eso. también decía, no me acuerdo en cuál de los hoteles, no decía en la tele bienvenido, que prendimos la tele y decía bienvenidos Rosana y Marcelo, algo así, ¿no? Bueno, pero eso ya ¿no? creo que está más Está programado. Programado por la- El paisaje nos llamaba mucho la atención en particular. Esa primer noche ahí, al despertar de la mañana, yo lo que recibo es que es un lugar tan energético como lo es Capilla del Monte. Y nos despertamos con unos sonidos de aves que no conocíamos. Claro, acá en Uruguay, en Montevideo, en Uruguay, los alrededores, no existen los cuervos. En Israel es el ave. impresionante porque son las aves que hay mayoría ya. Puede haber alguna paloma, algún otro ave pequeño, pero la mayoría son cuervos Cuervos y también urracas. y urracas. Ahí en Europa está. son esos los pájaros. Son los más comunes, ¿no? Más comunes, sí. y que recibir que cada región, cada lugar, cada zona, nuestro planeta tiene su flora y su fauna particulares y que se asocian justamente energéticamente con esos espacios físicos. Eso para mí fue interesante porque empezamos a prestar atención a esos detalles en el día a día. Bien, cuando llegó el grupo, como que realmente esperamos a la noche que llegaran el resto de los integrantes de los vuelos, porque venía gente de todos lados realmente. Y al otro día como que empieza así el Empezó. itinerario a full, temprano por la mañana, ¿verdad? Ahí ya estábamos todos, éramos 24 con Sixto, y arranca entonces el itinerario del viaje, taller itinerante que se le llama. Bueno, vamos entonces a los primeros lugares que visitamos, el puerto de Tel Aviv, es muy llamativa las aguas, ¿tá? Nos llama la atención porque es el mar Mediterráneo, un agua azul maravillosa, transparente, que te invita a bañarte. Nosotros estábamos en una zona alta, y vimos un lugar que se refieren allí al lugar donde se cumple el mito de Perseo. Perseo y Andrómeda. Andrómeda. No me salía Andrómeda. Andrómeda es atada en las piedras en el mar para que En el puerto había puerto. una especie de altar donde se le ofrece al Kraken, Al un Kraken. titán, Andrómeda, y Perseo es el encargado de rescatarla usando la cabeza de Medusa que él previamente había cortado cuando fue a la isla. Y usando la cabeza de Medusa puede matar al Kraken y también salvar desposar a Andrómeda, que era hija de un rey, ¿no? De la zona. Sí, también sabemos que por la historia Perseo siempre estuvo a favor del ser humano y defendía, ¿sí?,
a los seres humanos. Sí, era un semidios. Perseveran semidios. Semidios que Claro. apostó siempre y tenía fe en el Era ser humano, hijo ¿no? de Zeus y de una mortal. Exactamente. Ujú. Pero también lo lindo era eso, ¿no? De cómo ver algo que es un mito también, esto, como también hablamos hace un tiempito, ¿no? Esto que vemos que es un mito griego y podemos verlo en un lugar que está en Israel, ¿no? Físico. Sí. Físico, podemos estar ahí, comprobarlo, podemos verlo. Exacto. Sí, también ser parte de esa historia, ¿no? Ahí. Sí, porque antes no, en ese tiempo de la leyenda no existía la frontera. No, Así que Por supuesto. no. Y ahí también te das cuenta que a veces las fronteras son mucho más abstractas y mucho más, están más desdibujadas que otra cosa, ¿no? Porque en aquel entonces estaba todo, era toda Europa, que Es la región, ¿no es Era cierto? toda la No zona. hay bordes, no había hay límites. muros, no hay líneas. Es más político, es más inventado, ¿no? Claro. Entonces Es más ahí constructo, vemos, más construcción, ¿no? Del ser humano que otra cosa. ahí vemos entonces también más a la gente como hermanos y no tan divididos entre israelíes o israelitas, uruguayos. No. Éramos personas tratando de hacernos uno con el lugar. Bien, de allí, bueno, viajamos y llegamos a Cesarea, también es un lugar intensísimo, energéticamente. Había una ciudad, si ustedes googlean van a encontrar que hay algunos mapas que nos muestran la Cesarea de aquella época, ¿sí? Con la actualidad y lo que queda, las ruinas, lo que queda. Los arquitectos eran cerebros Unos con genios. patas. Eran seres realmente que tenían todas las luces y herramientas para llevar a cabo, por ejemplo, un acueducto que traía agua dulce a la ciudad de Herodes, al palacio de Herodes, de 20 kilómetros en distancia, ¿no? Un acueducto nosotros lo vemos construido en piedra con sus arcos porque corre prácticamente en paralelo a la costa del mar. Costa del mar. Sacando las diferencias, me hiciste acordar con el tema de los acueductos a los incas en Machu Picchu, todo el gran trabajo que se hicieron para la obtención de agua. El cálculo y los desniveles para que el agua... Perfectos no, es para todo que- perfecto. Sí. Bueno, esto también, ¿no? Vemos Increíble. que ese acueducto hoy está en pie. Hoy está en pie y no funciona porque quedó como obviamente, ¿no? Un símbolo de aquella época, pero todavía puede funcionar porque está bien, está Exacto. todavía preservado, ¿no? Y ahí también se ve todo el tema del conocimiento que tenía esa gente, ¿no? Que es un conocimiento que fue compartido seguramente, porque hablamos de hace más de 2000 años, Ujú. y cómo también se ha compartido a lo largo de todas las humanidades, ¿no? Exacto. Entonces, este palacio de Cesarea de Herodes tenía todas las instalaciones necesarias, tenía un hipódromo también, tenía un lugar donde era una especie de templo cerrado, donde también estuvimos. Tenía un lugar que se le llamaba la fuente pública, donde la gente iba a buscar el agua dulce que llevaba para sus casas. Y tenía todas las instalaciones que nosotros podemos imaginarnos hoy. Un teatro, para todas las actividades públicas, de reuniones también privadas. Porque en realidad después nos enterábamos que había actividades que eran de la corte del rey Herodes y era para toda la colectividad dentro del rey, ¿no? Dentro toda la nobleza, ¿no? de la familia del rey, exactamente, la nobleza. Ahí está. Bueno, de allí viajamos también para la Galilea. En la noche llegamos, si mal no recuerdo, corríjanme, Fuimos para Belén después de ahí, ¿no? fuimos a Belén. Ahí está.
porque íbamos cambiando hoteles, ¿no? Eso varió un poco la dinámica también, Claro. ¿no? Salíamos de los hoteles ya con valijas arriba del ómnibus. Claro. Eso nos ahorró mucho tiempo de viaje en ir y volver. Los retornos no se hacían, íbamos llegando Y ya nos quedamos en ese y lugar. nos quedábamos en el lugar. Y además también como Israel es un país chico, pequeño, eso también ayudaba para no tener viajes muy largos. Exacto. Ir directo hacia un lugar, llevar las valijas prontas para después quedarnos, ¿no? En la noche ahí en la zona esa. Y hacerlo aprovechable. Fuimos a Belén, ahí visitamos la Basílica de la Virgen María, que eso también fue realmente muy... Desde mi lugar fue también impresionante porque no sabía que existía una basílica puntualmente hecha para la Virgen María, ¿no? Que siempre se habla de Jesús, de otras personalidades, pero de la Virgen no había nada concreto. Concreto, físico. Y nos encontramos, claro, con eso, que además, de decir que era una basílica preciosa, creo que también en mi caso me sorprendí de lo linda que era, de cómo estaba construida. Y ahí también empezamos también a hacer una meditación, también hicimos una Sí. meditación muy linda. Y está bueno también acotar que esa basílica está construida sobre el lugar donde vivía la mamá del Maestro Jesús, o sea, María vivía en ese espacio físico. Entonces es como una pequeña casita, un hogar, que está preservado con cintas, Claro. con cordón, y el público puede acercarse, pero se siente una calidez, a pesar de que es piedra, se siente una calidez humana ahí, un amor que te querés quedar un rato. Nos pasó con una de las muchachas del grupo que se emocionó muchísimo y se acerca a mí llorando y en un momento me pregunta ¿por qué estamos acá? Rosana, ¿por qué estamos acá? Y a mí me nace decirle para sanar todo lo que no hemos sanado hasta el día de hoy, para agradecer el poder estar aquí y para de alguna manera devolverle a la humanidad todo eso que la madre nos dio, nos regaló a su hijo y nos abrazamos y lloramos juntas realmente. Son momentos que uno vive intensamente y disfruta. De allí cruzamos y fuimos a la casa de José. De Pedro. De José, el carpintero. Y en ese lugar también nos dimos cuenta que había un baño de seño. Entonces, José, como decíamos José de seño. en programas anteriores hablando de los eseños, José, el carpintero, era eseño. Porque en su casa se encuentra un baño eseño. Está tallado en piedra. Es fabuloso, ¿no? Sí, por eso es que Jesús de chiquito aprendió las enseñanzas de los eseños junto a José. Y que después es llevado Claro. En al realidad, monasterio. Exacto. Tanto José como María eran eseños. Los dos, porque sí. María de chica también fue criada Sí. para servir al templo. Exactamente. En ese caso, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí empezamos a entender in situ cómo fue construyéndose toda esta historia para llegar al momento del nacimiento del Maestro Jesús. Nada fue al azar, ¿no? Todo fue, entre comillas, fríamente calculado y todo tuvo un porqué. Ahí también, con el viaje, fuimos de a poco uniendo cabos, en el cual vimos todo también eso, ¿no? Lo vimos representado porque vimos que eran familias que estaban dedicadas a eso, que María fue elegida puntualmente por algo, no fue también una elección al azar, sino que ella desde muy chica también tenía experiencias, los eseños mismos veían que ella estaba conectada con lo superior y sabían que ella llegó a la tierra, tenía una misión, la misión era esa, era ser la madre del maestro, ¿no? Exacto. Ese día fue maravilloso
energéticamente hablando, maravilloso, porque uno expande la conciencia, expande el espíritu y empezás a conectarte con todo eso que, como decía hoy Conrado, está más vivo que nunca. O sea, las energías están vivas en esas piedras, en esos muros, en esos árboles, en esas plantas. Está ahí el registro. Ese lugar que mencionaba recién Roxana se llama Capernaum. Ahí vimos una inscripción que dice el pueblo de Jesús, the town of Jesus. Ese lugar que nombraste, que es donde estaba la basílica. Primero fuimos a Belén y después fuimos a Capernaum, que ahí está la casa de José, que en realidad era una casa que también, como les comentábamos, encima se hizo un templo, una iglesia. Y ahí podemos apreciar el baño esenio, que es una estructura que está un poco deteriorada, pero se ve un poco lo que es y cómo está más o menos construido. Se ven los cimientos. La escalera y después el bañito, Es como tiene un apartado. Desnivel. Tienes como un desnivel, un apartado, o sea, se ve claro que no es algo común. No, tiene todas las Tiene toda una características del baño esenio. una estructura que caracteriza lo que es un baño esenio, ¿no? Después se vuelve a repetir en el desierto de Qumran, allá en las instalaciones del monasterio. Ahí estaban los esenios viviendo. Exacto, Claro. el mismo baño, la misma estructura, edificada, tallada en piedra, los escalones, Claro. y el bañito que viene a ser algo más bien privado, ¿no? Porque no era muy grande el espacio físico, era 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro, no más de eso. Y no más de eso. También tenemos que, claro, hay que tener en Reservado, cuenta ¿no? que son cosas construidas hace 2000 años, que bueno, que si bien están bastante preservadas, no es lo mismo, ¿no?, que en aquella época. Pero bueno, por los estudios que se han hecho, y viéndolos así, un poco ves el fin que tenían, ¿no? Exacto. Bien, después al día siguiente, como decían recién, visitamos lo que es toda la parte de Cafarnaum, donde la sinagoga, donde el maestro predicaba, ¿sí?, el mensaje. Visitamos la casa de Pedro, también la casa de Pedro cerca del mar de Galilea. Nos da la idea de que Pedro realmente era una persona importante en la zona. Y realizamos bajo un árbol cerca ahí de las aguas una meditación hermosísima, donde varios de nosotros tuvimos muchas experiencias. Allí, en ese lugar, pudimos percibir realmente a esos 12, ¿sí?, que seguían al maestro de cerca, que tuvieron la oportunidad, esos apóstoles que tuvieron la oportunidad de conocer al maestro de cerca y de disfrutarlo al 100% cada día. 12 y más, ¿no? No más. Eso Sí. también es algo también que pudimos comprobarlo También con comprobamos. las meditaciones, que si bien eran 12 sus discípulos más Allegados. cercanos o allegados, también habían muchos más, ¿no? Había Que muchos también más. habían mujeres Mujeres. dentro de los discípulos de Jesús. Había Eso también, muchas mujeres. Entonces, la idea acá era justamente compartir que no era solo un mundo de hombres. El Maestro Jesús siempre trató de integrar mujeres a sus charlas, a sus enseñanzas, ¿sí? Después visitamos varios lugares y pueblitos, llegamos al mar de Cesarea. Después del mar de Cesarea vamos a la parte de los pueblos de Cafarnaum y el mar de Tiberíades, o también mar de Galilea, que era
también un lugar que queríamos mencionarles por lo que se siente al llegar ahí. Es un lago interior, porque si bien es alimentado del río Jordán, no tiene salida a un océano. Entonces, este mar es un mar que es preservado por todos y cada uno de los habitantes que están en la costa. Lo cuidan muchísimo, muchísimos lo cuidan. De un lado es Israel y del otro lado es Jordania. Ah, mira. Entonces, tipo el lago Titicaca, de un lado Perú, de otro lado Bolivia. exacto. La Entonces, limpieza que tiene, la limpieza que hay, los hay peces en la orilla. los pececitos se arriman en la orilla. Allí tuvimos la oportunidad de recordar un poco aquellos momentos en que los apóstoles salían a pescar, el flash aquel del maestro cuando le dice a Pedro, si tú tienes fe también puedes caminar sobre el agua. Cuando los Milagro de los peces fue ahí. Los Cuando le dijo. pescadores tiran las redes Que no y no sacaban tenían nada. peces en las redes, y el maestro les dice, les indica un lugar y allí sacan el alimento para ellos, para las familias. Es un lugar muy, muy sentido, muy, muy vívido. Es como trasladarse. Hay solamente 4 barcas de madera al día de hoy. Y se cuida mucho en la ecología, el medio ambiente, y en esa barca vos te trasladás en el tiempo, porque en la medida que te despegás del muellecito, entras en ese tiempo donde empezás a sentir, escuchás el agua del mar, escuchás los vientos, toda la situación que te rodea te lleva a esos tiempos del maestro. Y bueno, la meditación fue maravillosa, como les decíamos. Uno no quiere irse de esos lugares. Nos sentábamos a la vuelta del barco, que hicimos una pequeña recorrida por la bahía. Nos sentamos en la orilla de la arenita blanca, con caracolas. Mojamos los pies en el agua. Fue una experiencia maravillosa de contacto. Hay mucho más para contar. Hay mucho más. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para seguir con las anécdotas de Israel. Todavía nos queda todo Jordania y todavía nos queda lo que vivieron, lo que sintieron, mensajes, avistamientos, porque supongo que habrá más de todo eso, ¿no? Realmente Obvio. los hubo. Así que bueno, los dejaremos con las ganas, yo también me quedo con las ganas. Pero bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida, con mucho más de Israel y Jordania. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, Que gracias. pasen bien.